Gabriel Martínez está con nosotros y ustedes ya lo conocen porque lo escucharon ya en el programa hablar de la cuestión mapuche. Gracias, Gabriel, por venir una vez más. Vos sos del Movimiento por la Identidad Nacional. Correcto. Sos un investigador. Quiere decir que nos podés ayudar, no para ver lo que pasó antes de ayer con la cuestión mapuche, sino en el poco tiempo que tenemos, porque vos sabés realmente mucho de la cuestión mapuche, trata de explicarnos, de que la gente entienda que esto no es un capítulo aislado, sino que hay todo un desarrollo, un proceso atrás de la cuestión. Bueno, sí, gracias por la invitación. Y la verdad que a veces lo inmediato nos hace perder la perspectiva de lo importante. Bueno, evidentemente hay ciertas cuestiones que ahora están en boca de todos por los hechos de público conocimiento en la Patagonia, pero por eso insisto en que... Yo te escuché por primera vez a vos hace más de un año, que ya anticipabas todo esto. Es que estamos hablando de planes que vienen de muchos años. O sea, si tenemos que hablar del peligro que hay en la Patagonia, el peligro de una secesión territorial, digamos, tenemos que hablar de procesos que vienen ya de larga data, que tienen que ver con el indigenismo a nivel mundial, con quiénes son los países que promueven estas cosas, con quiénes se podrían beneficiar, cuál es el interés que hay detrás de todo esto. A ver, un arma arrojadiza que se suele utilizar contra la gente que señala estos temas es que somos conspiranoicos, que, bueno, en definitiva, que imaginamos siniestros planes contra la Argentina. Pero a ver, la Argentina no está exenta de lo que ocurre en otras partes del mundo. Claro. Y charlando con gente de otros países que estudia estos mismos temas, uno se puede dar cuenta de que hay un modus operandi. Claro. Claro. Había un geógrafo alemán, Friedrich Ratzel, que hacia fines del siglo XIX definió la famosa teoría del espacio vital. Esta teoría, bueno, concebía a los estados como organismos vivientes que necesitaban un determinado territorio, un determinado espacio para desarrollarse. Exacto. A la luz de dos guerras mundiales tremendamente cruentas, bueno, esa teoría, y a raíz también de los procesos de descolonización, esa teoría, digamos, obviamente ya no es políticamente correcto hablar de esa teoría, pero en los hechos lo que vivimos es una redefinición de esa teoría. Claro. Ya no vamos a ver ejércitos y armadas como en la época de Juan Manuel de Rosas, invadiendo países o bloqueándolos, pero sí vamos a ver toda una serie de mecanismos institucionales, vamos a ver un manejo muy sutil de la propaganda, los medios, de actores no estatales como las ONGs. Ahora, esperá que yo te agregue algo y lo ponga con nombre y apellido, porque yo te estoy entendiendo, pero a lo mejor hay gente que todavía no. Atrás de todo esto vos decís que están las potencias, que hay intereses, por ejemplo, ingleses. Cuando hablabas de Rosas, te referís a la invasión de ingleses y franceses al Río de la Plata, a la Guerra del Paraná, esa época. Es decir, ahora, atrás de estos movimientos indigenistas, vos ves gente, sobre todo países europeos, manejando esta cuestión. Hay determinados intereses, o sea, hay que poner las cosas en perspectiva. No es solamente lo que ocurre en la Patagonia, hay que ver lo que pasa también en Brasil, lo que pasa en Venezuela, en determinados países que tienen recursos naturales muy importantes. Y tienen poblaciones indígenas. Vamos a poner un poco en perspectiva, porque el mismo modelo que vemos relacionado con la Patagonia, a ver, en la Patagonia lo que tenemos los recursos de vaca muerta, tenemos la Patagonia en sí misma como digamos, zona geopolíticamente muy importante, porque como alguien la describió una vez, es la daga apuntando hacia la Antártida. Pero, a ver, tenemos la región del acuífero guaraní, sí, señor, que, a ver, si bien en la Argentina nunca hubo conflictividad, o sea, y de hecho todos estamos de acuerdo en el heroísmo de los guaraníes en la guerra de Malvinas, pero del lado brasileño
ha habido algunos incidentes hace unos años, o sea, no descartemos que si en algún momento toma mayor relevancia la cuestión del agua potable en el mundo, lo del acuífero guaraní se pueda convertir en una especie de volcán. A ver, charlando con gente de Venezuela con la que hablé hace 10 días más o menos. Para dar otro ejemplo, sí. El litio. Ahora. Tenemos el litio en Jujuy, y en Jujuy, obvio, o sea, que también tenemos movimientos indigenistas en Jujuy, precisamente. Y charlando con gente de Venezuela, me contaban algo que ya aborda lo escalofriante. O sea, había una secta norteamericana hasta hace algunos años que con el pretexto de difundir el evangelio entre los indígenas, y aprovechando el conocimiento del terreno que ellos tenían, les daban una especie de palito y les decían: donde marque este palito, Dios quiere que construyamos su templo. Y eran detectores de uranio. O sea, es el uranio, es el petróleo, son las reservas de gas, es el agua potable y, ojo, es el litio. Me decían unos españoles hace unos días, bueno, que justo una expedición oceanográfica británica detectó en torno a las Islas Canarias las mayores reservas de telurio, unas reservas tremendamente importantes de telurio, y el telurio va a ser un mineral altamente estratégico en los próximos años. Entonces, había un movimiento separatista canario hace algunos años, está bastante decaído, pero si llega a cobrar mayor relevancia esto del telurio, no nos extrañemos de que verle nuevas alas a este separatismo en otras partes. O sea, hasta acá estás hilvanando con mucha claridad que esto no son cosas aisladas, sino que es todo un movimiento que hay detrás de los recursos naturales y como instrumento estos movimientos indigenistas. Pero dame tu opinión, porque me gustaría, porque hay gente que a lo mejor está diciendo, pero este muchacho, ¿qué piensa exactamente de los pueblos originarios? ¿Vos cómo ves a vamos a hablar de los mapuches ahora, porque es el tema? ¿Qué debería hacer la Argentina con los mapuches? A ver, bueno, tengo que hacer una aclaración que para mí es importante. O sea, no es una cuestión de semántica, sino que, o sea, hay que ser preciso con algunos términos porque, digamos, del lado de lo que enfrentamos tiene muy claro el tema de los términos, y bueno, por eso tengo que hacer unas precisiones. El tema pueblos originarios, digamos, la construcción pueblos originarios, sí, no incluye a los mapuches. No, es que surge precisamente en una conferencia indigenista que hubo en 1974 en la Guayana Británica. Entonces, quiero decir que el término pueblos originarios es una construcción geopolítica anglosajona. Sí. O sea, yo preferiría hablar de poblaciones indígenas. Perfecto. Todos estamos de acuerdo con que, a ver, estamos en una nación que no reconoce prerrogativas de sangre. No tenemos condes, no tenemos duques, no tenemos marqueses. Y tampoco deberíamos tener ningún grupo que crea que tiene derechos por encima de otros. Claro. Todos estamos acá, descendientes de españoles, de italianos, de guaraníes, de araucanos, de lo que sea. Todos tenemos los mismos derechos acá. Sí. Obviamente, lo que debería hacer cualquier Estado es preocuparse de que esos derechos no queden en la letra muerta de una Constitución, sino que realmente exista la igualdad de oportunidades. Ahora, a un nivel internacional, esto me da pie para, o sea, quería decir, lo de los convenios de la OIT son, digamos, son los dos herramientas internacionales más importantes que hay, que se han pronunciado sobre el tema de los derechos de las poblaciones indígenas y tribales. O sea, ese es el término. OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, quiero contraponer dos convenios que van a dejar muy en clara la cuestión. Por un lado tenemos el convenio 107 de la OIT. Es un convenio que aborda la problemática de las poblaciones indígenas y tribales. Eso es lo que dice, o sea, sí, los define de esa manera, poblaciones indígenas y tribales. Sí. Y obviamente plantea la defensa de todos los derechos de estas poblaciones. Sí. Que, o sea, ninguna persona en su sano juicio va a estar en contra de eso, pero desde una perspectiva de la integración. O sea, a la sociedad en la que están.
el araucano está acá, es un araucano argentino. Claro. O es un araucano chileno si nació del otro lado, o un indio guajiro es un ciudadano de Venezuela. Y así con el país que sea. Integrados, sin más ni menos derechos. Correcto. Pero frente a eso se armó toda una construcción, o sea... También por eso, dentro de la OIT. Exactamente. Hubo un bloque de presión a partir del año 1900, a partir de la década del 80, hubo un convenio indigenista, un congreso indigenista en 1981 en Canberra, donde, quiero aclarar esto, que todos estos primeros congresos indigenistas tuvieron una presencia mayoritaria de países del Commonwealth, y solo un tiempo después empezaron a incluirse países hispanoamericanos. Pero bueno, en esta conferencia que hubo en Canberra en 1981, donde los países del Commonwealth marcaron la hoja de ruta, dijeron, bueno, el convenio 107 de la OIT, el convenio que era integracionista, hay que cambiarlo, dijeron. Entonces, hay que cambiar la perspectiva de la integración por la perspectiva de la autodeterminación de los pueblos. Y ahí ya entramos en una caja de Pandora, porque hablar de autodeterminación de los pueblos, que es el mismo concepto erróneo que plantea Inglaterra para los Kelpers, entonces es abrir una puerta para una futura secesión. Entonces, a raíz de toda esta presión internacional que hubo, que fue fogoneada por los países anglosajones, en 1989 se firma el convenio 169 de la OIT. El convenio 169 ya no habla de poblaciones, sino que habla de pueblos, y el término pueblos, o sea, no es lo mismo población que pueblo, porque hablar de pueblo ya genera expectativas nacionales. A un pueblo le corresponde una nación. Entonces, si estamos aceptando que hay varias naciones en el Estado argentino, los indigenistas ahora quieren hablar de que hay 36 naciones en el Estado argentino, y algunas de esas naciones tienen 500 personas. Gabriel, entonces, sabes muchísimo, te voy a dejar descansar y hacemos otro bloque. Escúchame, pero ahora cuando volvamos, quiero que nos digas 5 palabras, aunque sea, de los tehuelches, de los pampas, de los ranqueles, de estos que estaban antes de esta cuestión mapuche. Volvemos enseguida. Seguimos exprimiendo a Gabriel Martínez en todo lo que él conoce sobre poblaciones indígenas. Así. Yo prefiero usar ese término, sí. Poblaciones indígenas. Y estabas redondeando en el bloque anterior 2 resoluciones de la OIT. Exactamente. Una que plantea la integración de estas poblaciones que indígenas, es la posición que sería más asumible, al lugar donde están. Claro. ¿No es cierto? Quiere decir que todos los indígenas de este territorio serían argentinos. Claro. Del otro lado de la cordillera serían chilenos y así. Pero también planteaste que hubo otra resolución de la OIT que hablaba de la autonomía, de la autodeterminación de los pueblos. Un término que se está usando para muchas cosas, según como le convenga, ¿no? Exactamente, y acá es donde siempre es útil trabajar con mapas, porque si uno se pone a señalar en el mapa quiénes son los países hispanoamericanos, o sea, casi todos los países hispanoamericanos, salvo Uruguay, creo, y no sé si hay algún otro, que ratificaron este convenio 169 de la OIT, nos vamos a encontrar con que hay, todos estos países hispanoamericanos de nuestra cultura tienen 21 millones de kilómetros cuadrados, 625 millones de habitantes y toda clase de recursos naturales. Petróleo, gas, uranio, litio, lo que se les ocurra, agua potable, una gran cantidad de recursos naturales. ¿Y del Commonwealth? Y de los países del Commonwealth, que fueron los que pidieron que se cambiara esto, los que fogonearon este cambio del criterio de la integración al criterio de la autodeterminación, hay solamente 2 islas minúsculas que son Dominica y Fiji. O sea, que sumadas dan un territorio más chico que el de la provincia de Tucumán y 900.000 habitantes. Y encima voladas por los huracanes. Y que producen cocos y bananas. O sea, de un lado tenemos 21 millones de kilómetros cuadrados, del otro lado tenemos un territorio más chico que Tucumán. O sea, eso es poner las cosas en perspectiva desde un punto de vista geopolítico. O sea, los países del Commonwealth fogonearon una resolución de la OIT para después retirarse y que lo firmen ellos. Nos hicieron un traje a medida. Ahora,
explícanos cuándo llegaron los araucanos y los mapuches y cómo se produjo esto. Bueno, A ver, yo me remito acá a... Bueno, parecería que a esta altura tienen 2000 años en territorio argentino. es que, como dije la vez que vine acá, o sea, se juega mucho con el significado de las palabras, porque se habla de población ancestral y la gente lo primero que piensa es que están... en la Hace época... miles de años. Entonces, yo me remito a un antropólogo como Rodolfo Casamiquela, uno de los mejores etnólogos que tuvo la Argentina, y a historiadores como Roberto Delmiro Porcel. Bueno, entonces, lo que se puede establecer es que, a ver, los araucanos, que eran precisamente nativos de la Araucanía, territorio entre los ríos Biobío y Tolten, ellos solamente se instalan en lo que es la Patagonia. O sea, ellos llegan primero, las primeras tribus araucanas, que en realidad eran borogas, llegan a la región pampeana en 1820-1830. Sí. Con anterioridad a eso, a mitad del siglo XVII, lo que habían llegado a las Pampas, por eso se habla de la araucanización de las Pampas, no eran araucanos, sino que eran tribus previamente araucanizadas desde un punto de vista lingüístico, o sea, que eran los picunches y huiliches. Tanto, o sea, los picunches están al norte de la Araucanía, los huiliches están al sur de la Araucanía. Perfecto. O sea, el primer contacto con gente de habla araucana fue precisamente con estas tribus que no eran de etnia araucana. Perfecto. Entonces, eso genera mucha confusión. Escúchenlo atentamente. Dale. Entonces, después, los araucanos propiamente dichos no llegan a lo que es la Patagonia física, que es el límite entre la confluencia entre los ríos Limay y Negro, no llegan hasta después de haber sido derrotados por el ejército chileno en 1884. O sea, ellos llegan recién hacia 1890 hacia el sur de los ríos Limay y Negro. Entonces, está claro que no hay un poblamiento ancestral araucano de esas regiones, pero acá es donde entra la falacia de la palabra mapuche, porque bajo una misma etiqueta, la etiqueta mapuche, que no hay registros escritos de la palabra mapuche con anterioridad al estudio de la lengua araucana que hizo Rodolfo Lenz en 1895. O sea, la palabra mapuche no figura escrita en ningún lado con anterioridad a eso. O sea, es que bajo esta misma etiqueta englobaron a araucanos, pehuenches, huiliches, picunches, puelches. La palabra puelche es muy significativa. Puelches quiere decir gente del este, pero es gente del este vista desde Chile. Claro. Entonces, los ranqueles también. Entonces, han metido bajo una misma etiqueta a muchas etnias distintas, haciendo creer que eran todos mapuches. Exacto. No, mapuche solamente se puede admitir como sinónimo de araucano. Sí. No se llamaban a sí mismos mapuches, los indígenas que encontró Pedro de Valdivia cuando llegó a Chile. O sea, esto lo explica muy bien un historiador chileno que se llama Fernando Villalobos. Y en base a, o sea, hay un sacerdote español, el padre de Valdivia, que a principios del siglo XVII hizo una gramática de la lengua araucana y dijo, los indios de Chile, en referencia a ellos, se denominan a sí mismos reche. O sea, la palabra mapuche no figuraba en ningún lado. Es un invento muy posterior, y en este invento de la palabra mapuche tuvieron que ver Rodolfo Lenz, que era un filólogo alemán, tuvo que ver Richard Latcham, que era un antropólogo inglés, que vivió mucho tiempo en Chile, personas como Agustín Edwards, que fue el director, el fundador del diario El Mercurio de Valparaíso. O sea, es todo un armado geopolítico que se hizo de meter a muchas etnias distintas bajo una misma denominación, en una época en que la antropología era una herramienta auxiliar del imperialismo. Exactamente. Del imperialismo, del expansionismo. Gabriel, te agradezco muchísimo. Bueno, yo no sé si vos estás conforme, porque sé que tenés mucho para contar y es difícil. El tiempo es tirano. Es difícil expresar siglos de gestión, entre comillas, ¿no? De gestión imperialista en estos bloques. Pero te agradezco mucho. Sé que hay gente que lo viene siguiendo este tema. Hay mucha gente que se está preocupando cada vez más. Entonces, los aportes como los tuyos suman, ¿no? Y los nombres que vos estás dando, les pido que rastreen, que sigan buscando
Porque esta documentación, estas investigaciones están disponibles. Sí, yo, como decíamos recién, o sea, yo lo que pido es que la gente no se pierda en lo que es mediático en un momento, no se pierda en el sensacionalismo o en la cuestión, o sea, que lo urgente no nos haga perder de vista lo importante. Correcto. Un párrafo final sobre Santiago Maldonado. ¿Qué opinión tenés? A ver, yo no descarto ninguna línea de hipótesis, ninguna línea de investigación, no se debería descartar, o sea, ninguna línea, pero, y me gustaría que por una vez triunfe la búsqueda de la verdad y no la ideología. Ahora, y quiero ser prudente con esto porque yo no estoy adelantando ninguna, o sea, no, yo no puedo aseverar nada desde acá, o sea, pero hay un manual de operaciones que utilizan los grupos radicalizados, tanto del lado chileno como argentino, un manual que se llama Cutralwe, que se puede descargar de internet. O sea, es gravísimo que se pueda descargar de internet, pero es un hecho. O sea, es un manual de operaciones clandestinas. Cutralwe, con K y W. El que lo quiera googlear lo van a encontrar. Cutralwe. Que habla desde cómo hackear drones, cómo saber si el celular de uno está pinchado, cómo realizar actos incendiarios, actos propagandísticos. Y sobre los actos propagandísticos señalan, bueno, hay un capítulo que dice, la técnica de la falsa noticia espectacular. O sea, tirar un tema, tirar una noticia que puede ser falsa, pero que sea muy espectacular, para de repente instalar otro tema. Claro. Así que yo no descarto nada. Claro, todo el mundo lo busca a Santiago Maldonado, pero la cuestión mapuche es la que está... Es que hay periodistas muy cínicos. Instalándose. Hay periodistas muy cínicos en los medios que dicen, bueno, pero recién ahora empezaron a hablar de que hay un peligro separatista en la Patagonia. O sea, recién ahora no, hace años que se está hablando de este tema, pero son temas que parece que no venden o no son políticamente correctos, o no sé qué, pero estos temas existen. Perfecto. Y entonces, que lo espectacular no nos haga perder de vista lo importante. Gracias, Gabriel. Hasta Por favor, pronto. gracias a ustedes. Seguimos.